Hola mucha, esto es Guate en Cápsula y en la cápsula del día de hoy les traigo contexto político y social del posclásico. Como hablamos en la última parte de la cápsula anterior, el posclásico fue un periodo muy complejo de tiempo en el cual pasaron muchas cosas, surgieron muchos conflictos. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar en cómo se movía la política en estos entonces dentro de la región. Así que quédense para verlo. Vamos a ello. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo estaban organizadas la mayoría de estas sociedades, cómo estaba distribuido el poder dentro de la misma sociedad. Y bueno, aquí en la cima de la pirámide tenemos obviamente a los señores y a los nobles, básicamente. Además de esto, los sacerdotes también cumplían un papel principal y tenían mucho poder sobre la sociedad e incluso a veces ellos eran los que evitaban o insistían en que ciertas decisiones fueran tomadas por los señores de mayor categoría, ¿no? Estas gentes de aquí de la cimita, o sea, los nobles y los señores o reyes, por decirlo así, eran los que estaban encargados de los asuntos como política, religión y economía. O sea, ellos eran los que llevaban a cabo todo este tipo de campañas militares, los festivales que se realizaban, eventos religiosos, sacrificios, etcétera. Todo esto era manejado por la élite. Ahora pasamos a la segunda parte de la pirámide, que básicamente estaba conformada por los guerreros, los comerciantes y los artesanos. O sea, toda esa gente que se encargaba de darle servicios a los de aquí arriba. Cabe recalcar que no cualquier guerrero era parte de esta categoría. Esto se reservaba simplemente para aquellos guerreros de mayor rango. Estamos hablando de capitanes que tenían un puesto relevante en el ejército o que se encargaban de tomar decisiones importantes. Cabe recalcar, y esto es un dato muy curioso, que en cuanto a los guerreros, había siempre jerarquías. Quiere decir que si tú habías nacido como alguien de aquí abajo, que luego se unió al ejército, solo podías aspirar a convertirte hasta cierta posición en el ejército. Y habían otros títulos más altos que estaban reservados para gente que provenía de la nobleza. O sea que dentro de esta jerarquía también seguía existiendo la prevalencia de la sangre, digamos, ¿no? El linaje noble. Siempre había como esta exclusión de puestos que eran exclusivos para gente que era parte de las familias de la nobleza. Aparte de esto, los comerciantes y los artesanos eran importantes y formaban parte de lo que es una clase privilegiada por el hecho de que los comerciantes llegaban a cabo todo tipo de negociaciones con otros pueblos, ¿no? Porque recordemos que en ese entonces no existía la llamada telefónica, ¿verdad? Y no le podías decir a tu compadre, ¿sabes? Sino que eran gente de suma confianza con los señores o la gente en el poder para que ellos los mandaran en su nombre a dar una imagen de su señorío, de su país, ¿no? Además de esto, además de esto, los comerciantes también tenían una labor muy curiosa de la cual les voy a hablar un poco más adelante en este video, pero gracias a esa labor también eran gente que era de suma confianza y que tenían ciertos privilegios por la información que le proporcionaban a los nobles, obviamente. Y por último tenemos a los artesanos, que estos dos en conjunto desempeñaban las mismas labores curiosas de las cuales yo les voy a hablar, y por lo tanto eran reconocidos como parte de la nobleza, ¿no? Y también eran importantes por el hecho de que hacían cosas, ¿no? Que le daban prestigio o importancia a la nación, ¿no? O sea, toda la arquitectura, las joyas, las pinturas eran realizadas por estos artesanos, por lo cual enriquecían la cultura del país y los señores entendían esto, por lo cual eran parte de una clase socioeconómica más alta. Y luego, en el tercer eslabón de la pirámide, tenemos a los plebeyos, o sea, gente de a pie, gente común y corriente como tú y como yo, que básicamente desempeñaban ciertos roles acorde a
pero que no eran parte de esta clase privilegiada, no desempeñaban roles que eran cercanos a la nobleza, sino que eran simplemente mano de obra, pagaban el tributo y cuando era necesario eran parte del ejército. Esto era sobre todo para los jóvenes, ¿no? Cuando eran tiempos de guerra, básicamente no era como aquí, que si usted quiere ser lista en el ejército, no, bebé, o sea, era de tu rey te está diciendo que vayas a pelear y como tú eres el hombre de familia, pues tú tienes que ir y peleas. Esto obviamente estaba reservado para quienes eran aptos, ¿no? O sea, digamos, si alguien tenía algún tipo de discapacidad o no era capaz por temas de salud o otros temas, pues obviamente no era incluido, ¿no? Pero sí que tenían que pagar tributo y esto era para en general todos. El pago de tributo era algo curioso, se manejaba de maneras distintas dependiendo de la confederación, pero normalmente este era por cabeza de familia, básicamente. Se pedía una cierta cantidad de alimentos, cultivos o, en casos, oro a las familias. Básicamente, tú, digamos, tenías una familia y eras tú, tu esposa y tu hijo. Tu hijo, por ser menor de edad, no pagaba tributo, pero tú y tu esposa sí. Entonces, digamos que tenías que dar dos canutos del tamaño de un meñique de oro, básicamente. Es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero esa era como la manera en la que se manejaba. La gente que aún no estaba casada no se consideraba para pagar tributo en la mayoría de los casos. Y como les mencioné, tenías que formar parte del ejército en caso de que hubiera una guerra como parte pues eso, ¿no? De las filas, pero no desempeñaban un papel de líderes como los guerreros, que están en la categoría más alta, ¿no? Solo para dar esa diferenciación. Y por último tenemos a el eslabón final de la pirámide, que eran los esclavos. Aquí pues no hay mucho que explicar, ¿no? Estaban totalmente privados de su libertad, no tenían derecho a la propiedad privada y eran básicamente los que se usaban para aquellos trabajos indeseables o el trabajo forzado más pesado que existía, ¿no? Y estos eran prisioneros de guerra, o sea, gente que capturaban del ejército contrario en guerras o eran criminales, básicamente, gente que había hecho cosas que no eran socialmente aceptables para la época y eran denigrados a ser esclavos. Y pues eso, esa era la manera en la que se manejaban la mayoría de las civilizaciones. Habían otro tipo de roles, of course, y también habían variaciones dependiendo de qué confederación estés viendo, pero esta es como la norma general de cómo estaba organizada la sociedad en ese tiempo. Ahora vamos a proceder a explicar algunos títulos que se utilizaban para la nobleza en estos tiempos. Estos que están aquí de verde eran títulos que se reservaban única y específicamente para los que podemos decir eran los reyes, ¿no? Incluso aquí difiere de cómo se manejaba una monarquía europea, porque rey solo había uno, pero aquí no, aquí podría haber dos o tres, dependiendo de la confederación, pero esa era la norma. Que hubiera solo un señor era bastante raro. Esto gracias a los chinamit, pero ya luego vamos a explicar qué es un chinamit. Pero por el momento vamos a proceder a leer estos términos que están aquí. El primero que tenemos es ajpop, que significa señor del petate. Este creo que todos lo hemos escuchado más de alguna vez y pues eso no era un término para referirse al máximo regente de un señorío. El siguiente que tenemos es Kalel, que significa el que brilla. Y el último que tenemos aquí es Atzig Winach, que significa hombre de palabra. Ahora vamos a proseguir con los títulos que se usaban para referirse a los capitanes del ejército de estos reyes. El primero que tenemos aquí es Rajpov Achif, que significa capitán de Rajpov. Y el siguiente que tenemos aquí es Uk Alel Achif, que significa capitán del Kalel, que es básicamente el capitán del rey, en resumen, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre los títulos que se tenían para aquellos nobles menores en la época. Y este siento que es el punto más interesante que les traigo en esta cápsula, porque la verdad cuando yo estaba investigando para empezar este proyecto, esto me voló la cabeza, la verdad. O sea, aquí se demuestra que realmente nuestras sociedades eran complejísimas y que estaban muy bien estructuradas. Teníamos
títulos que realmente, si piensas el año en el que estamos situados, eh, de salvajes no teníamos nada, señores. De verdad, este mito que hay o que todavía algunas personas tienen de que antes de que llegaran los españoles nosotros no sabíamos nada y que ellos nos trajeron la verdad del mundo es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque vamos a leer el primer término que tenemos aquí. El primer término que tenemos aquí es Ahsalam. ¿Y qué significa Ahsalam? Es ministro de Obras Públicas. Ministro de Obras Públicas, señores. Sí, en ese tiempo ya se tenía un concepto de qué era una obra pública, para qué servía y se tenía un ministro para que las administrara. Imagínense. Luego tenemos Popol Vuh y Popol Vuh significa consejero. Y bueno, pues de lo que se encargaba era básicamente de aconsejar a los señores, ¿no? De aconsejar a estos reyes, que como les repito, era muy raro que existiera solo uno, la mayor parte del tiempo eran tres o dos, eh, que los asesoraba para tomar decisiones. O sea, no era una monarquía totalitaria, que digamos, ¿no? Había un consenso entre tres personas y todo este resto de gente que está aquí también participaba en la toma de decisiones por el Chinamit, que ya mencioné, que ahora vamos a explicar qué es el Chinamit. Y el último término es Utsam Chinamit, que significa cabeza de Chinamital. El cabeza de Chinamital se podría denominar más o menos como un alcalde. O sea, bueno, primero vamos a explicar qué era un Chinamit. El Chinamit era una estructura, era un edificio que había en cada poblado, digamos, ¿no? Eran poblados más chiquitos que tal vez no tenían un centro ceremonial, pero sí tenían un Chinamit. Y el Chinamit fungía tanto como para casa de los nobles o el cabeza de Chinamital y su familia, como para centro ceremonial o religioso. O sea, estas personas de lo que se encargaban era de manejar estos territorios vastísimos, ¿no? O sea, estaba el Ajpop, el Khalel, el Atzihuinag, que estaban allá en la capital, huevón, y los cabezas de Chinamit eran los que controlaban los territorios que estaban más alejados de la capital. O sea, teníamos un concepto ya bien establecido de Estado, sociedad, etcétera, ¿no? Y estos Chinamids eran curiosos, cuanto menos, porque de verdad desempeñaban un rol súper importante para la toma de decisiones. ¿Por qué era que había no solo un rey, sino que habían tres? Porque estos reyes provenían de linajes distintos que eran parte de la nobleza. Y estos tres linajes, con tal de no pelearse, dijeron, bueno, vamos a gobernar los tres juntos, ¿no? Y por eso habían tres señores y estos cabezas de Chinamit normalmente también eran miembros de esos mismos linajes. Entonces, estos Chinamit lo que hacían era aliarse con otras personas dentro de la política que tuvieran los mismos intereses que ellos y hacían lo que se podría llamar como facciones, ¿no? Habían facciones que tenían ciertos intereses y otros que tenían otras, y esto también desencadenó muchas veces guerras de poder internas, ¿no? Entre los mismos Chinamit que se peleaban por controlar más o menos cierta región o otros territorios, ¿no? Entonces, era súper complejo el sistema de política que teníamos aquí antes de que llegaran los españoles, y si alguien les dice que no, es mentira, señores. Ustedes pueden ir a checar aquí en cápsulaguate.com. Pueden ir a checar todas las fuentes de donde yo saqué esto. Aquí se los estoy explicando de una manera como un poquito más digerible para que sea más fácil para ustedes, pero si ustedes quieren pueden ir a checar las fuentes originales de donde yo saqué esta información y esa es la verdad. Uno de los objetivos principales de Guate en Cápsula es desmontar este mito de que previo a la conquista nosotros éramos unos pendejos básicamente que no sabían nada. No, aquí existían sociedades súper complejas y a mí me parece realmente precioso, ¿no? Enterarme de todo esto y la verdad es que espero que ustedes también les haya parecido súper interesante. Em, por mi parte, eso es todo por la cápsula del día de hoy y yo los veo en la siguiente. Bye bye.